Nuestro estudio de esta semana aborda la cuestión de cómo podemos entrar en el reino de Dios. También analizamos los desafíos que enfrentan las personas en su intención de entrar al reino de Dios o experimentar el reino ahora. Examinaremos los siguientes puntos. Número 1, Marcos ilustra que las personas que quieren entrar en el reino de Dios deben poseer la actitud natural de los niños pequeños. Y número 2, Dios llama tanto a los ricos como a los pobres a entrar en el reino de Dios. Y hay un tercer punto que es luego el costo del discipulado. Mantente en sintonía, ya regreso. San Marcos capítulo 10, versículos 45, nos dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, en este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora. El matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. El incidente más destacado de la sección es la curación de un segundo hombre ciego, que cierra el paréntesis de la sección y es una hermosa ilustración tanto del costo de seguir a Jesús como de sus resultados. Juntas, estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús, tanto los discípulos de hace 2000 años como los actuales, para los desafíos que conlleva el discipulado. Este capítulo comienza con el matrimonio. Marcos capítulo 10, versículos 2 al 6. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Bueno, en este pasaje los fariseos preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. Y la pregunta fue ¿por qué motivos? La escuela o la facción, mejor dicho, farisaica de Shammai era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Pero por su parte la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio era aceptable. Y debajo de esa cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús, poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Y Antipas había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita. Y Jesús elude la pregunta de ellos interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta a Deuteronomio 24, 1 al 4, que describe un caso particular de segundas nupcias tras el divorcio, es interesante porque los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley casuística descrita en Deuteronomio 24 tenía el propósito de proteger a la mujer. Pero en los días de Jesús, esto fue tergiversado por la escuela de Hillel a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón. Y de este modo, la ley que tenía el propósito de proteger a la mujer estaba siendo usada para perjudicarla. Y en lugar de debatir la ley casuística de Deuteronomio 24, Jesús remite a sus interlocutores a Génesis 1 y 2, donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. Él destaca el hecho de que en el principio Dios creó un hombre y una mujer, o sea, dos individuos. Él combina entonces esta verdad con Génesis 2:24. Dice, el hombre deja a sus progenitores, se une a su esposa y se convierten así ambos en una sola carne. Y este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús.
Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. Por eso pregunto, ¿qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio en su medio? ¿Cómo ayudas a los matrimonios que ya se han roto? De paso, solamente el 19% de la sociedad es el matrimonio ideal, padre, madre, hijos. El resto son o personas solteras o, en fin, o se han separado. Hay mucho para hacer en esta área. Bueno, ahora viene una importante escena. Cambia el enfoque Jesús y los niños. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones en la cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevadísimos. Y muchas culturas tenían remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos vulnerables individuos contra las fuerzas malévolas. Y aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. En el mundo greco-romano, los niños deformes o no deseados eran abandonados, incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. Y a veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. Y los discípulos parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos 9 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño. Y ahora reprendían a quienes traían niños a Jesús para que los bendijera. Tal vez porque pensaban que no tenía tiempo para algo tan poco importante, según ellos. Se equivocaban. Jesús estaba indignado. Y a lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes para con la gente, y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Él insiste firmemente en que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños. ¿Por qué? Porque el reino de Dios pertenece a estos. Y porque uno debe recibirlo con la actitud de un niño, probablemente en referencia a la confianza simple e implícita en Dios. Comenta la sierva de Dios: cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. ¿Cómo podemos, es la pregunta, puedes revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están a tu alrededor? Los niños de la iglesia, los niños del vecindario. Hay mucho trabajo que hacer allí, ¿verdad? Ahora pasemos a ver el costo del discipulado. San Marcos 10, versículos 17 en adelante. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras,
por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Bueno, ¿qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona rica o pobre se revelan aquí? El abordaje del hombre, ese hombre o joven rico como lo conocemos, indica su sinceridad y su respeto para con Jesús. Él corre, se postra ante él y formula la pregunta central para el destino de toda alma. ¿Cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Y Jesús responde remitiéndolo a la segunda tabla del Decálogo. Nuevamente el hombre muestra su idealismo diciendo que él ha guardado todo esto desde su juventud. Y sabes que Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre. Pero Jesús pone a prueba su sinceridad pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. Y el hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. Nunca más se supo de él. Tal vez murió en la destrucción de Jerusalén. No estaba en verdad guardando los mandamientos. ¿Captas tú que detrás de la letra hay un principio que debemos tener en cuenta? Amor a Dios, amor al prójimo. Quebrantó el primero al colocar algo por encima de Dios en su vida. Sus riquezas eran su ídolo. Y Jesús explica luego cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto orificio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Claro, la aguja se llamaba una pequeña puertita que entraban allí de emergencia en los muros, pero algunos dicen que tal vez se refería también a una aguja donde pasa el hilo. Los discípulos están atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan, ¿quién entonces puede ser salvo? Y Jesús le da la estocada en Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bueno, parece un lugar hermoso para concluir, ¿verdad? La historia. No puedes alcanzar el cielo por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Pero entonces Pedro se despacha con que él y sus amigos han dejado todo para seguir a Jesús. ¿Quién responde que no importa que han dejado o que ha dejado uno para seguirle? Eso es nada en comparación con lo que recibirá ahora y en el mundo futuro. El punto es este. La muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son lo que confiere el poder para obedecer sus mandamientos. Bueno, los discípulos seguían ignorando no solo acerca de la misión de Jesús, sino también sobre lo que significa seguirlo. Y aquí tenemos otro texto. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén y durante sus viajes, y a medida que avanza pone delante de los discípulos lo que sucederá allí. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. Ellos están mirando los reinos de este mundo. Y la precisión de Jesús en cuanto al esquema de su muerte y su resurrección es impactante. Pero cuando se trata de algo que uno no quiere oír, resulta demasiado fácil ignorarlo. Y eso es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús con un pedido privado. Jesús les pide que sean más concretos y ellos responden que quieren sentarse a la derecha y a la izquierda en su gloria. Bueno, yo sé que es fácil criticar su pedido como una búsqueda egocéntrica de posiciones, ¿verdad? Pero resulta que estos dos hombres se han dedicado al ministerio de Jesús y sus deseos probablemente no eran de naturaleza completamente egoísta, porque Jesús procura ayudarles a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Jesús siempre
confrontar a las personas con preguntas, ¿verdad? Es la forma más didáctica de dialogar. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, mientras que su bautismo será su muerte y sepultura. Eventos estos que están en paralelo con su bautismo, ¿verdad? Pero Santiago y Juan no captan el sentido de las palabras de Jesús y responden con superficialidad que en efecto pueden, sí podemos, dijeron. Podemos ser bautizados, podemos beber la copa. Y Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Y así ocurrió. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio en la isla de Patmos. Pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. Jesús reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus más profundas enseñanzas. Le señala que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales, pero en el reino de Dios el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Jesús está a la cabeza como rey del reino de Dios. ¿De qué manera? Al entregar su propia vida en rescate. No precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. ¿Qué significa, pregunto, como cristiano ser un siervo o un servidor de otros? ¿Cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? Tal vez el mundo no lo va a entender, porque el mundo está patas arriba, por decir así. No son los principios de Dios los que están permeando este mundo, sino que es la posición, el liderazgo, el estar por encima de los demás. Y resulta que en las cosas de Dios es justamente lo contrario. Al que se lo nombra para algo, un cargo más elevado, es para servir, mayor responsabilidad tiene de servicio. Y a veces cuesta mezclar estos dos mundos y no deben mezclarse. Debemos vivir en el mundo de la filosofía y la ideología divina. Bueno, tenemos otra hermosa historia, la historia de Bartimeo, en San Marcos capítulo 10, 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, ¿cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Hasta este punto en el Evangelio de Marcos, Jesús ha estado con pocas excepciones pidiendo a la gente que guarde silencio acerca de sus milagros. ¿Y de quién es él? En el caso de este incidente, mientras está saliendo de Jericó, un hombre ciego que mendiga junto al camino, al escuchar que está pasando por allí Jesús de Nazaret, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y en armonía con el tema revelación secreto del libro, la multitud asume el papel de quienes piden silencio mientras tratan insatisfactoriamente de acallar al ruidoso mendigo. Pero Bartimeo no se inmuta y grita aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Era su último recurso. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título Hijo de David estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos: la restauración de un rey en el trono de Israel y que este personaje sería un sanador exorcista. Y Jesús se detiene y pide que lo llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús, porque en esos días las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. Así que la capa constituía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Y Jesús, amigo y amiga, nunca decepciona a las personas. Por cierto, todo aquel que acude a Él por ayuda en los evangelios siempre lo recibe. Y Jesús hace la misma pregunta que hace a Santiago y Juan: ¿qué quieres que te haga? Y sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la cual es inmediatamente restaurada por Jesús. El ex ciego sigue entonces a Jesús en el camino.
Y esta historia es la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego, y las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. Bueno, hemos de concluir porque se nos fue la hora. Desde una perspectiva humana, la entrada al reino de Dios puede parecer difícil, sino imposible para algunas personas. Pero recuerda las palabras de Jesús: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Cerremos ahora nuestro estudio repasando los puntos estudiados. Y quiero leer este párrafo hermoso del libro Deseado a todas las gentes. Jesús siempre amó a los niños, aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de esas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Bueno, esto es el resumen de la lección que lo explica muy bien la profetisa del pueblo de Dios en estos párrafos de este libro. Por eso pregunto, ¿de qué maneras puedes ayudar a los niños y a los jóvenes a estar conectados con Cristo y con la congregación de la iglesia? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? A menudo escuchamos a algunas personas decir que no les interesa el dinero. Eso no es cierto, a todos les interesa el dinero y no hay nada de malo en ello. Y hablando de la historia del joven rico, ¿cómo puede entonces ser el problema con el dinero? ¿Y por qué deberían los cristianos ser fieles, ya sean pobres o ricos, y ser cuidadosos con la manera en que se relacionan con él? Otra pregunta, si Jesús te preguntara hoy, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo responderías? ¿Cómo aprendemos a servir en lugar de ser servidos? ¿Qué significa esto en relación con la manera como vivimos e interactuamos con otros? Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, danos ojos para ver, oídos para escuchar. Ayúdanos a comprender que hay un costo para el discipulado. Pero el yugo es fácil, la carga es ligera, porque no vamos solos. Y es la mejor decisión que podemos tomar, dedicar nuestra vida para servirte, en el ámbito que sea, ya sea en la empresa, en el trabajo, en el lugar donde estemos, pero sirviéndote y siendo tus embajadores todo el tiempo. Ayúdanos a serte fieles. Gracias por acompañarnos, por guiarnos cada día en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.